Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionado de estar aquí hoy con un vídeo que honestamente, me tiene a mí mismo muy intrigado. El tema de hoy es algo que ha estado en boca de todos los fans de las telenovelas turcas, y especialmente de aquellos que siguen la increíble carrera de Hande Erçel. Como dice el título, nos vamos a sumergir en la pregunta del millón: ¿por qué Hande Erçel se alejó de la actuación? La verdad, te sorprenderá. Hande Erçel, para los que quizás no la conozcan, es una de las actrices turcas más populares y exitosas del momento. Ha protagonizado series que han dado la vuelta al mundo, rompiendo récords de audiencia y cosechando una legión de fans leales. Desde su debut, Hande ha cautivado con su talento, su belleza y su carisma, pero en los últimos tiempos, se ha hablado mucho de su ausencia en la pantalla. ¿Qué está pasando? ¿Por qué una estrella tan brillante parece haber disminuido su ritmo de trabajo? Bueno, en este vídeo vamos a desentrañar los misterios, explorar los rumores y analizar las posibles razones detrás de esta aparente pausa. Así que si te apasionan las series turcas, si eres fan de Hande Erçel, o simplemente tienes curiosidad por saber qué hay detrás de la vida de las celebridades, este vídeo es para ti. Prepárense para descubrir información interesante, opiniones y por supuesto, mi análisis sobre este fascinante tema. Antes de comenzar, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí, o si les gusta el contenido de este canal, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. De esa manera, no se perderán ninguno de mis futuros vídeos sobre el fascinante mundo de las telenovelas turcas, y estarán al tanto de las últimas novedades y chismes. Ya saben, apoyar el canal es súper importante para mí. Bien, ahora sí, vamos al grano. Empecemos por el principio. Hande Erçel, nacida en 1993, comenzó su carrera en el modelaje y los concursos de belleza. Ganó varios títulos, lo que le abrió las puertas al mundo del espectáculo. Pero su verdadero salto a la fama llegó con su debut actoral. Su primer papel importante fue en la serie C concedilla LGN Dersane Universitede en 2013, pero fue con Güneş Ünsal en 2015 donde realmente se dio a conocer. Esta serie juvenil, con su trama cautivadora y su química en pantalla con Tolga Sarta, la catapultó a la fama. A partir de ahí, Hande se consolidó como una de las actrices más prometedoras de Turquía. Pero lo que realmente la convirtió en una estrella internacional fue su papel en la serie Aşk Laftan Anlamaz Hayat, Amor sin palabras, en 2016. En esta comedia romántica compartió pantalla con Burak Deniz, y juntos crearon una química arrolladora que enamoró a audiencias de todo el mundo. La serie fue un éxito rotundo y Hande se convirtió en un nombre familiar en países tan diversos como España, Latinoamérica, Oriente Medio y Europa del Este. Su popularidad creció exponencialmente y su nombre se asoció con la elegancia, la belleza y el talento. Y aquí es donde empieza a ponerse interesante. Después de Aşk Laftan Anlamaz, Hande participó en otras series como Siyainci y Alka, pero fue su papel en Sen Kalkam Love is in the Air, en español, en 2020 lo que la elevó a un nuevo nivel de estrellato. La serie, protagonizada junto a Kerem Bürsin, fue un fenómeno global. La historia de amor entre Eda y Serkan, su química, los escenarios espectaculares, todo contribuyó a un éxito sin precedentes. Sen Kalkam rompió récords de audiencia en Turquía y se convirtió en un fenómeno viral en las redes sociales. El público estaba obsesionado con la serie y Hande Erçel, una vez más, brilló con luz propia. Con semejante éxito, uno esperaría que Hande siguiera trabajando sin parar, encadenando un proyecto tras otro. Y en cierta medida, así fue. Tras Sen Kalkam, Hande protagonizó la serie Bambaşka Biri, Another Love. Sin embargo, a pesar de que la serie fue bien recibida por el público, no alcanzó las cotas de popularidad de sus trabajos anteriores, y la actriz ha reducido su ritmo de trabajo de forma notable. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué Hande parece haberse alejado un poco de la actuación? Hay varias posibles razones, y vamos a explorarlas en profundidad. *** El agotamiento, el precio de la fama en la industria turca ***. Una de las explicaciones más obvias es el agotamiento. La industria del entretenimiento turca, especialmente la de las series de televisión, es notoriamente exigente. Las series conocidas como diziz suelen tener temporadas largas, con grabaciones diarias que pueden durar hasta 12 o 14 horas. Los actores y el equipo técnico trabajan bajo una enorme presión, con plazos ajustados y una demanda constante de producción.
El ritmo frenético puede ser agotador tanto física como mentalmente. Hande Erçel, como protagonista de varias series de éxito, ha experimentado de primera mano esta intensidad. Durante años estuvo inmersa en proyectos que la mantuvieron ocupada día y noche. Las giras de promoción, las entrevistas, los eventos y el escrutinio constante de los medios y el público también contribuyen al desgaste. Es natural que, después de años de trabajo ininterrumpido y de lidiar con la fama, Hande sienta la necesidad de tomarse un descanso. El agotamiento no solo afecta la salud física, sino también la mental y emocional. La presión de cumplir con las expectativas del público, mantener una imagen pública impecable y lidiar con las críticas puede ser abrumadora. Tomarse un tiempo para descansar, recargar energías y priorizar la salud mental es esencial para cualquier persona, y más aún para alguien que vive bajo el ojo público. Este descanso puede implicar simplemente desconectarse del ritmo frenético de las grabaciones, pasar tiempo con seres queridos, viajar, dedicarse a pasatiempos personales o incluso buscar terapia profesional. En definitiva, es un tiempo para recuperar el equilibrio y la perspectiva. El agotamiento, por lo tanto, es una explicación legítima y comprensible para la aparente pausa de Hande. Es un reconocimiento de que, a pesar del éxito, la salud y el bienestar personal son prioritarios. *** Búsqueda de nuevos retos y la evolución artística ***. Otro factor importante que podría estar influyendo en la carrera de Hande es la búsqueda de nuevos retos y la evolución como actriz. Después de alcanzar la fama con papeles en comedias románticas, es posible que Hande desee explorar papeles más complejos y desafiantes. Esto demuestra ambición y una búsqueda de crecimiento artístico. Es común que los actores, especialmente aquellos que han tenido éxito en un género específico, deseen romper con los estereotipos y demostrar su versatilidad. La industria del entretenimiento a menudo tiende a encasillar a los actores en roles similares, lo que puede limitar su desarrollo y su capacidad para demostrar su talento en diferentes registros. Para Hande esto podría implicar buscar proyectos que le permitan interpretar personajes más complejos, dramáticos o con matices. Podría estar interesada en roles que la desafíen a explorar emociones más profundas, a interpretar personajes con defectos, a participar en producciones que aborden temas sociales relevantes o a trabajar con directores y guionistas que la inspiren. Esto implica tomarse el tiempo necesario para encontrar proyectos que se ajusten a sus aspiraciones artísticas. Esto podría significar rechazar ofertas de trabajo que no se alineen con sus objetivos y ser más selectiva con los proyectos que acepta. Esta selectividad, aunque comprensible, podría traducirse en un ritmo de trabajo más lento, ya que la búsqueda del proyecto perfecto a menudo lleva tiempo. Además, la evolución artística implica una constante búsqueda de perfeccionamiento y aprendizaje. Hande podría estar interesada en tomar clases de actuación, trabajar con entrenadores, experimentar con diferentes técnicas de interpretación o explorar otras formas de arte. Todo esto requiere tiempo y dedicación, lo que podría influir en su disponibilidad para proyectos televisivos. *** Los rumores y la vida privada, un equilibrio delicado ***. Por supuesto, no podemos ignorar los rumores sobre su vida personal. Hande siempre ha sido reservada con su vida privada, pero los medios de comunicación turcos, como en todas partes, están siempre atentos a los detalles. Las especulaciones sobre posibles relaciones, viajes, amigos y familiares siempre han sido un tema recurrente. Si bien Hande nunca ha confirmado ni desmentido nada de forma oficial, los rumores pueden influir en la opinión pública y, en cierta medida, en las decisiones profesionales. La industria del entretenimiento, especialmente en Turquía, está muy influenciada por la opinión pública. Los escándalos, las polémicas y los dramas personales pueden afectar la imagen de un actor y, en última instancia, su carrera. Hande, al ser consciente de esto, podría estar tomando decisiones para proteger su privacidad y su reputación. Esto podría implicar ser más selectiva con los proyectos que acepta, evitar ciertas situaciones mediáticas o incluso alejarse temporalmente de la atención pública para preservar su bienestar. La vida personal y profesional de una celebridad están inextricablemente entrelazadas. Encontrar el equilibrio entre ambas es un desafío constante. Hande, al igual que muchas otras celebridades, podría estar buscando ese equilibrio, protegiendo su vida privada mientras continúa su carrera artística. *** La industria publicitaria, un mundo lucrativo ***. Otro aspecto importante a considerar es la industria publicitaria. Hande es una de las actrices turcas más solicitadas por las marcas.
Su imagen es muy valiosa y ha protagonizado numerosas campañas publicitarias para marcas de moda, cosméticos, tecnología y otros productos de lujo. Las campañas publicitarias ofrecen una remuneración considerable y a menudo requieren menos tiempo y esfuerzo que las grabaciones de una serie. Esto permite a Ande mantenerse vigente en el mundo del espectáculo sin la presión y el estrés de las grabaciones. Además, le permite tener más control sobre su tiempo y sus proyectos. Es posible que Ande esté dedicando más tiempo a estos compromisos publicitarios, aprovechando su popularidad y su influencia para obtener ingresos y mantener su imagen en el ojo público. Esto no significa necesariamente que se haya retirado de la actuación, sino que podría estar priorizando otros proyectos que le ofrecen mayores beneficios, tanto económicos como personales. La publicidad también le permite colaborar con marcas de prestigio, asociar su imagen a productos que le interesan y expresar su estilo personal. Es una forma de mantenerse activa en la industria sin la exigencia de comprometerse con un proyecto televisivo a largo plazo. *** Proyectos paralelos y ámbitos creativos ***. Además de la actuación y la publicidad, no podemos descartar la posibilidad de que Ande esté trabajando en otros proyectos que no sean tan visibles para el público. Podría estar desarrollando proyectos propios, involucrándose en la producción de películas o series, o incluso explorando otros ámbitos creativos, como la moda, el diseño o la escritura. La vida de una celebridad es mucho más compleja de lo que vemos desde fuera. A menudo hay proyectos que se mantienen en secreto hasta que están listos para ser revelados. Ande, como una persona creativa y con múltiples intereses, podría estar involucrada en una variedad de proyectos que aún no han sido anunciados. Esto podría incluir el desarrollo de su propia marca, la colaboración con diseñadores de moda, la participación en proyectos de caridad o la inversión en negocios. También podría estar interesada en escribir, dirigir o producir sus propios proyectos. La industria del entretenimiento está en constante evolución, y Ande podría estar explorando nuevas formas de expresar su creatividad y de expandir sus horizontes profesionales. *** Prioridades personales, el derecho a la felicidad ***. Y por supuesto, un factor que no podemos ignorar es la situación personal de Ande. La vida es impredecible y a veces las prioridades cambian. Podría estar centrada en su familia, en sus amigos, en viajar, en simplemente disfrutar de la vida lejos de las cámaras y los reflectores. Después de años de trabajar sin descanso, es natural que desee tomarse un tiempo para sí misma. Podría estar enfocada en su salud, en sus relaciones personales o en la búsqueda de la felicidad. La vida de una celebridad es intensa y exigente, y a veces es necesario hacer una pausa para recargar energías y priorizar el bienestar personal. Esto podría implicar pasar más tiempo con sus seres queridos, viajar a lugares que siempre ha querido visitar, dedicarse a sus pasatiempos favoritos o simplemente disfrutar de la tranquilidad de la vida cotidiana. Esto es completamente legítimo y comprensible. Todos tenemos derecho a priorizar nuestra felicidad y a tomar decisiones que nos permitan vivir una vida plena y satisfactoria. *** La reacción del público, amor y apoyo incondicional ***. Ahora hablemos un poco de la reacción del público. Los fans de Ande, como era de esperar, han reaccionado con preocupación y curiosidad ante su aparente alejamiento de la actuación. Han manifestado su apoyo, pero también han expresado su deseo de verla de nuevo en la pantalla. La comunidad de fans de Ande es muy fuerte y leal. Han inundado las redes sociales con mensajes de cariño, pidiendo noticias sobre sus próximos proyectos y expresando su admiración por su talento y su belleza. Su apoyo incondicional es un testimonio del impacto que ha tenido en sus vidas. Los fans son conscientes de que Ande tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a priorizar sus necesidades personales. Sin embargo, también expresan su esperanza de que regrese pronto a la actuación, ya que extrañan verla en la pantalla y disfrutar de sus interpretaciones. Esta reacción refleja el fuerte vínculo que existe entre Ande y sus seguidores. Sus fans la consideran no solo una actriz talentosa, sino también una persona a la que aprecian y respetan. Su apoyo incondicional es un recordatorio de que Ande ha dejado una huella imborrable en el corazón de millones de personas en todo el mundo. *** Análisis comparativo, Ande en comparación con otras actrices turcas ***. Para comprender mejor la situación de Ande, es útil compararla con otras actrices turcas de éxito. Muchas de ellas han tomado decisiones similares en sus carreras, ya sea para priorizar su salud, explorar nuevos proyectos o proteger su vida privada.
Berguzar Corel conocida por su papel en Bimbir Gece Las Mil y Una Noches, Berguzar ha sido muy selectiva con sus proyectos después de alcanzar la fama. Ha priorizado su familia, ha explorado otros ámbitos creativos y ha participado en proyectos que se alinean con sus valores personales. Tuba Buyukustun protagonista de series como Así y Carapé. Arask, Tuba también ha optado por una carrera más selectiva. Ha participado en proyectos internacionales, se ha centrado en su familia y ha mantenido un perfil bajo en los medios. Demet Ozdemir tras el éxito de Erkencicus Pájaro Soñador, Demet ha seguido trabajando, pero ha sido más selectiva con sus proyectos. Ha participado en campañas publicitarias y ha explorado roles que le permiten demostrar su versatilidad. Estas actrices, al igual que Hande, han demostrado que es posible tener éxito en la industria turca y al mismo tiempo priorizar su bienestar personal, explorar nuevos horizontes y mantener el control sobre sus carreras. Sus ejemplos muestran que la decisión de tomarse un tiempo de descanso o de ser más selectiva con los proyectos es una elección legítima y respetable. Conclusión. El futuro de Hande Erçel ***. En resumen, la supuesta pausa de Hande Erçel en la actuación podría deberse a una combinación de factores: agotamiento, búsqueda de nuevos retos profesionales, intereses personales, compromisos publicitarios y posiblemente la necesidad de proteger su privacidad. No hay una única respuesta, y probablemente la verdad resida en una combinación de todas estas razones. Lo importante es que Hande Erçel es una artista talentosa que ha dejado una huella imborrable en la televisión turca y en el corazón de millones de fans en todo el mundo. Sea cual sea su camino, le deseamos lo mejor, y esperamos con ansias verla de nuevo en la pantalla, aunque sea en el momento que ella considere el adecuado. El futuro de Hande Erçel es incierto, pero una cosa es segura: tiene un gran talento, una base de fans leales y la capacidad de tomar decisiones que le permitan ser feliz y exitosa. Ya sea que decida continuar su carrera en la actuación, explorar otros ámbitos creativos o enfocarse en su vida personal, sus fans la apoyarán. Un llamado a la reflexión: el precio de la fama ***. Antes de concluir, quiero reflexionar sobre el precio de la fama. La vida de una celebridad puede parecer glamorosa desde fuera, pero conlleva una gran responsabilidad y una serie de desafíos. La presión constante, el escrutinio público y la falta de privacidad pueden ser abrumadores. Es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros. Tienen sentimientos, emociones y necesidades. Necesitan tiempo para descansar, para recargar energías y para priorizar su bienestar personal. Debemos respetar sus decisiones, apoyar sus elecciones y recordar que la fama no es un fin en sí mismo, sino una consecuencia del talento y el trabajo duro. Debemos ser empáticos y comprensivos con las decisiones que toman, y recordar que tienen derecho a la privacidad, a la felicidad y a una vida plena. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y útil. Hemos explorado las posibles razones detrás de la aparente pausa de Hande Erçel en la actuación, analizando diferentes factores y rumores. Como ven, la vida de una estrella es compleja, y hay muchas variables que influyen en sus decisiones profesionales y personales. Quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Me encanta compartir mis conocimientos sobre el mundo de las telenovelas turcas con ustedes, y siempre me emociona saber que están ahí, apoyando mi trabajo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que está pasando con Hande Erçel? ¿Creen que se está tomando un descanso merecido? ¿Esperan verla pronto en un nuevo proyecto? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. No duden en dejar sus teorías y sus opiniones. Finalmente, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Gracias por todo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.